Hola jóvenes, sean bienvenidos a su clase. Estamos ya en el cuarto video, cuarta sesión. Vamos a empezar. Recordemos nuestra consigna. Algunos se desesperan cuando se hunde el barco, otros aprenden a nadar. Y continuamos con pendiente de una recta. Vamos a hacer otra actividad del libro. Vamos a continuar con la página 186 y 187. Esa va a ser la actividad número 4. Entonces voy a irlos guiando. Vamos a empezar a partir del punto número 3, porque acuérdense que el pedacito anterior ya lo contestamos en el otro video. Pregunta número 3. Contesta en el cuaderno lo siguiente. Retoma tu respuesta de la última pregunta de la actividad anterior. ¿Cómo puedes determinar que el valor de los cocientes obtenidos en ese caso es constante? Ya estuvimos viendo que si seguíamos haciendo más rectas, haciendo triángulos más pequeñitos, nos iba a salir lo mismo, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a decir cómo determinamos eso. Ustedes lo van a expresar con sus propias palabras, a eso se refiere. Este valor constante, es decir, o cateto opuesto entre cateto adyacente, es específico para la ecuación y igual a 0.hx más 1, o sea, la ecuación anterior, o puede ser para todas las ecuaciones de y igual a x más b. ¿Ustedes qué piensan? ¿Funciona para cualquier recta o nada más para la anterior? Tienen que ponerle ahí por qué. Entonces ahorita vamos en el inciso B a hacer con otra recta para ver cómo nos va. Traza la recta de la ecuación y igual a 0.6x más 2. Identifica el ángulo que se forma entre la recta y el eje de las abscisas. Llámalo alfa. O sea, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, pero ahora con la recta 0.6x más 2. Construye triángulos semejantes, igual que en el anterior. Considera la recta de la ecuación como hipotenusa, esta, y al eje de las abscisas como uno de los catetos. ¿Cuál es el valor del cateto opuesto entre el adyacente de cada triángulo construido? A ver, vámonos a ir por partes. Primero, aquí les puse la recta y vamos... esta es la recta del 0.6x más 2. Si se fijan, el 2 que está solito representa la ordenada al origen. Entonces, por eso empieza aquí del 2. Y es 0.6x porque cuando sustituimos el 10 aquí, decimos 0.6 por 10 son 6, más 2 son 8. Entonces, cuando sea 10, va a tocar en el 8. Por eso es que esta es la recta, ¿sí? Usamos el método de la tabla como el de la primera actividad, así es como lo estamos haciendo. Cuando sea 10 aquí, cuando tenga un decimal, multiplíquenlo por 10 siempre y va a ser más fácil. 0.6 por 10, 6, más 2, 8. Entonces cuando sea 10 va a ser 8, aquí está el punto. Ya que tenemos su gráfica bien trazada, aquí que empieza en el 0,2 y en el 10,8 y la unen, dice que identifiquen el ángulo marcado entre la recta y el eje de las abscisas, es decir, este. Acuérdense que ese es el ángulo de inclinación. Una vez marcado el eje de las abscisas y el de la recta, pues aquí sería el ángulo de inclinación. Construye triángulos semejantes. Yo les sugiero que los triángulos los hagan marcados donde corte exactamente. Por ejemplo, aquí corta exactamente. Si se fijan, aquí en este pedacito pues no hay una coordenada exacta, entonces agarren coordenadas que sean exactas para que se les haga más fácil. Por ejemplo, aquí podría ir un triángulo, aquí podemos poner un punto, una recta y así. Aquí en el 10 podría ir otra recta y en el 15 podría ir otra recta, ¿sale? Y hacen lo mismo. ¿Cuál es el valor de CA, de CO, o sea, cateto opuesto, entre CA, que es cateto adyacente de cada triángulo? Vamos a hacer así como un tanteo, más o menos, ¿sale? Y ustedes tienen que escribir todo eso que estamos haciendo, tienen que escribirlo. Es decir, aquí marcan su recta, marcan otra recta, ya se formaron los tres triángulos. Cateto opuesto del primero, cateto opuesto del primero sería 5, ¿verdad? Todo esto hasta abajo, 5. Cateto adyacente, porque este es el ángulo, ese es el opuesto al ángulo. Si aquí está el ángulo, ese es el opuesto al ángulo, ese es el adyacente al ángulo. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y este pedacito que está aquí que son como 3.3. Entonces 5 más 3.3, 8.3. Entonces vamos a dividir 5 entre 8.3, ¿verdad? Y después nos vamos con el del 10. Aquí serían 10. ¿Qué son? 8 de alto. Entonces serían
8 de alto, ponen igual aquí una fracción, arriba el 8 y abajo el cateto adyacente, que sería, si este es 8, de aquí a acá son 13.3, porque son 10 y los 3.3, son 13.3, entonces el 8 arriba y el 13.3 abajo. Y luego nos vamos con el del 15, el del 15 corta en el 11, entonces arriba serían 11 como cateto opuesto, aquí, y abajo son 15 más 3.3, 18.3. Entonces esas tres fracciones, divídanlas, sácalo con la calculadora, no importa, divídenlas y vean cuánto les sale. Vean si siempre que dividamos cateto opuesto entre adyacente de los triángulos semejantes que se forman aquí, nos va a dar lo mismo, para que puedan hacer su conclusión. ¿Cuál es la relación entre el valor de la pendiente, en este caso la pendiente 0.6x, de una recta del tipo y igual a x más b, el valor del ángulo alfa, porque también tienen que medir cuánto mide el ángulo de aquí, y el cociente del cateto opuesto entre el cateto adyacente, sea el triángulo que sea, ¿verdad? Sea el triángulo pequeñito que escogimos aquí, el de 10 o el de 15. Entonces, ponen su conclusión. Muy bien, y nos vamos a la página siguiente. No, todavía nos falta una actividad aquí. Con la ayuda del profesor, revisen la tarea, validen sus respuestas. Si la pendiente es mayor que 1, ¿cómo va a ser la medida de su ángulo de inclinación? Si la pendiente es menor que 1, ¿cómo va a ser la medida del ángulo de inclinación? Las de y igual a 0.8x y y igual a 0.6x pues eran menor que 1. ¿Cómo era el ángulo de inclinación? Según lo que han visto en esta sesión, ¿cuál es la relación entre la pendiente de una recta del tipo y igual a x más b, el valor del ángulo y el cociente? Vamos a hacer unas aquí rapidito para que quede como más claro en el GeoGebra. Estas no son necesarias que la hagan ustedes, las voy a hacer aquí como para que quede más claro, pues lo pueda hacer más visual la actividad. Vamos a graficar, por ejemplo, una que tenga pendiente, bueno, no la vamos a hacer con punto, la vamos a hacer aquí, así con la ecuación y igual a, una que sea mayor a 1, la pendiente, un 2, y igual a 2x y que cruce por el 1, ¿sale? Que cruce por el 1, y igual a 2x más 1. A ver, ahí está. Vamos a calcular su ángulo de inclinación. Su ángulo es de 63, ya habíamos sacado una de esas. Vamos a hacer otra. Ahora una que sea menor a 1, ¿sale? Y igual a, ¿qué les parece? 0.5x. 0.5x. Vamos a hacerla menos, que pase por el menos 2 ahora. ¿Sale? Menos 2. Ahí, pasa por el menos 2. ¿Se fijan cómo? Vamos a aprovechar para ver eso. Si yo le cambio aquí, por ejemplo, menos 5, pasa por el menos 5. Si yo le pongo menos 4, pasa por el menos 4. Si le pongo más 3, pasa por el más 3. Este número que está aquí, ese es el que pasa por el eje de las ordenadas. Pero bueno, la queríamos que pasara por el menos 2. Ahí está. Listo. Y vamos a medirle también su ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación es, lo voy a mover para que lo vean, 26.57 más o menos. Y ahora vamos a hacer una que sea exactamente 1. Y igual a una x, si ponemos una x está bien, no pasa nada. Pero de preferencia se pone solo la x, no se pone el 1. Una x más, no, una x así, que pase por el origen, una x. O bueno, vamos a ponerle menos 1, una x menos 1. A ver, ahí, que pase por el menos 1. Ya está. Ahora vamos a medirle su ángulo de inclinación. Su ángulo de inclinación es exactamente 45. Entonces, fíjense bien, chicos. Si yo pongo una recta que su ángulo de inclinación es, su pendiente, perdón, es menor a 1, el ángulo va a ser menor a 45. Si yo pongo una recta cuyo pendiente es mayor a 1, su ángulo de inclinación va a ser mayor a 45, ¿se fijan? Es bien importante que chequen esto, pues, porque tiene todo que ver la pendiente con el ángulo de inclinación.
Entre más pequeño sea la pendiente, más pequeño el ángulo. Entre más grande sea la pendiente, más grande el ángulo, ¿sí? Y acuérdense que los numeritos que están solos, por ejemplo aquí, 2x más 1, pasa por el 1. 0.5x menos 2, pasa por el menos 2. X menos 1, pasa por el menos 1. La otra no, la otra es nada más por donde cruza, ¿sale? Bueno, espero que con eso les haya quedado claro qué tiene que ver si es mayor a 1 o menor a 1. Vamos a regresarnos aquí. Y pues listo. Esta es otra tarea, dice en tu cuaderno resuelve lo que solicita. Traza la gráfica de la ecuación y igual a 2x. Esa recta ya la hicimos en el ejercicio 1, por eso no es necesario que la volvamos a hacer. Solamente vamos a escribir sus características que conoces de esas rectas y determina la medida del ángulo de inclinación de la recta y su pendiente. También ya lo hicimos en el ejercicio número 1. Aquí si gustan pues nada más lo pueden copiar y listo, ¿sale? Ahora sí vámonos con la página 187. Ejercicio número 2. Gráficas del tipo y igual a ax más b. Analicen y discutan y resuelvan las siguientes situaciones. Justifiquen sus respuestas. Vamos a poner muchísima atención porque son varios triángulos, hay que contarle con mucho cuidadito, ¿verdad? Dice, en el siguiente plano se muestra la gráfica de la ecuación y igual a 0.8x. Es parecida a la del ejercicio anterior, pero pasa por el 0. Esta como nada más 0.8x pasa por el 0, ¿se fijan? No tiene ordenada al origen, como la que hicimos. Vamos a poner aquí la de GeoGebra. Por ejemplo, esta pasaba, era 1, pero pasaba por el menos 1. Cuando no le ponemos esta ordenada al origen, quiere decir que pasa por el 0. Entonces, como esta es 0.8x, no se le suma ni se le resta, pasa por el 0. ¿Sí? Se denominó alfa al ángulo de inclinación de la recta y del eje de las abscisas. Y se trazaron algunos triángulos. Aquí hay más triángulos que, se fijan, tienen catetos opuestos paralelos al eje de las y y catetos adyacentes paralelos al eje de las abscisas. Por eso es que son triángulos semejantes. ¿Cuántos triángulos se trazaron? A ver, aquí está uno, B, C, A. Ahí va el primero. El segundo, M, N, E, Q. El tercero, D, E, F. El cuarto, G, H, I. Y el quinto, J, K, L. Entonces, escriban esos nombres aquí y ponen ahí cómo se llaman, ¿verdad? Identifiquen el cateto opuesto y el cateto adyacente respecto al ángulo marcado en cada uno de los triángulos anteriores. Entonces, aquí, por ejemplo, es alfa, beta, gamma. Todas estas son letras griegas que son para identificar ángulos. Todos estos ángulos son semejantes al ángulo de inclinación alfa. ¿Por qué? Porque son correspondientes, ¿verdad? Todas estas rectas son paralelas a las abscisas, como decíamos antes, y todas estas son paralelas al eje de las ordenadas. Entonces son ángulos iguales, son correspondientes entre sí. Completen la tabla. Vamos a tener aquí mucho cuidado. Ya habíamos visto en el primer video también cómo medir ángulos con su transportador. También lo mismo, tienen que medir aquí el ángulo con su transportador. Cada uno, cuánto mide, todos, y ponerlo aquí, ¿verdad? Van a comparar cuánto miden entre sí, cómo son entre sí estos ángulos. Después dice, medida del cateto opuesto, CO. Entonces, por ejemplo, el cateto opuesto del triángulo mayor que es BCA. ¿Cuánto mide este cateto opuesto? Bueno, aquí dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.6 más o menos. 9.6 dividido entre el cateto adyacente, ¿verdad? Ahora vamos a poner el cateto adyacente, que sería pues 12. Del 0 al 12 son 12. Entonces aquí le vamos a poner 12. Entonces aquí vamos a poner 9.6, aquí 12. Y aquí el cociente. Vamos a poner 9.6 arriba, 12 abajo y después lo van a dividir para que vean cuánto sale. ¿Okay? Luego nos vamos con el triángulo MNQ. MNQ. Aquí son de cateto opuesto, igual van a medir el ángulo primero, ¿sale? De cateto opuesto son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son casi 8, entonces le vamos a redondear a 8. Tendremos que ponerle con decimales y toda la cosa, pero le vamos a poner que son 8. Y luego el cateto adyacente, que es el de aquí abajo. 1, 2, también
bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son casi 10. Entonces le vamos a poner 10 de una vez. Como le redondeamos aquí, le redondeamos abajo, 10. Entonces ponen arriba el 0.8 y abajo el 10 y lo dividen. Y les va a salir un decimal. Vamos a ir comparando cómo son todos estos decimales, ¿sale? Luego DEF, lo mismo, DEF. Primero el cateto opuesto, primero el ángulo. Lo miden, comparamos cómo son con los demás ángulos. Luego el cateto opuesto que va aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son exactamente 6. Y aquí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.5. ¿Se fijan? Está como a la mitad. 7.5. Entonces ponemos como cateto adyacente 7.5. Entonces arriba iría el 6, abajo el 7.5. Lo dividen y le ponen ahí cuánto sale. Eso van a hacer con los otros dos que faltan, ¿ok? Con eso terminarían la tabla. Ahora sí, si ya lo terminaron, vamos a completar las preguntas. Comparen las medidas de los ángulos alfa, beta, gamma con todos, ¿verdad? ¿Cómo son entre sí? ¿Cómo son entre sí estos ángulos? ¿Y por qué? ¿Cómo son los cocientes obtenidos? Es decir, toda esta fila, una vez que se hicieron las divisiones y sacaron el decimal, ¿cómo son esos cocientes? Los triángulos generados son semejantes. En base a lo que ya vieron aquí, que salieron, ¿cómo salieron estos ángulos? ¿Cómo salieron estos cocientes? Ustedes ya pueden sustentar si los triángulos son semejantes o no son semejantes. ¿Qué caracteriza la relación de semejanza entre dos o más triángulos? Ustedes ya saben los criterios de semejanza. ¿Esta relación influye en los cocientes obtenidos? ¿Ustedes creen que tenga que ver con que sean semejantes o no para que se puedan obtener esos cocientes? Y por último, ¿los cocientes obtenidos en la tabla se pueden considerar como una constante? Todo esto que salió aquí, ¿se puede considerar como una constante? Compárenla con esto, chicos. Compárenla con esto que acompaña a la X. ¿Se acuerdan cómo se llama lo que acompaña a la X? Pendiente, ¿verdad? ¿Cómo son? ¿Se puede considerar como una constante? Y bueno, hasta aquí quedaría todo el video del día de hoy, jóvenes. Esa es la actividad número 4. Espero que hayan entendido todo muy bien. Y pues nos vemos en el siguiente video.